Saludo, el día de hoy vamos a presentar una simulación de intensidad y nivel de intensidad del sonido. Esta presentación la vamos a realizar Lilian Vanessa Bonilla, Camila Bolívar y quien les habla, Sebastián Cárdenas. Para empezar con la simulación queremos comenzar por aclarar los conceptos de qué es la intensidad del sonido y el nivel de la intensidad del sonido. Para esta simulación vamos a utilizar el software Modelos 4.01. Vamos a generar el modelo matemático y después vamos a calcular las variables que se necesitan. El objetivo de esta simulación es que se logre aclarar el tema y mostrar una forma fácil de simularlo. ¿Qué es la intensidad del sonido? La intensidad del sonido se define como potencia acústica transferida por una onda sonora, por una unidad de área normal a la dirección de propagación. La intensidad del sonido en una onda esférica que transmite desde una fuente en un espacio libre hacia otro punto sin interferencia. Cada frente de onda es una esfera de radio R. La intensidad acústica es inversamente proporcional al área del frente de onda. De acuerdo a lo definido anteriormente, podemos indicar que la intensidad del sonido se emite a través de ondas, pero existen factores que determinan esta intensidad, tales como la superficie de la fuente sonora. La intensidad de la percepción de un sonido por el oído depende también de su distancia a la fuente sonora, y la intensidad depende también de la naturaleza del medio elástico. El nivel de intensidad del sonido. Para definir este nivel de intensidad del sonido, encontramos que para el oído humano el umbral de audición tiene una frecuencia de 1000 Hz. Se utiliza una escala logarítmica porque la sensibilidad que presenta el oído humano a las variaciones de intensidad sonora sigue una escala aproximadamente logarítmica no lineal. Debido no solo a que el intervalo de intensidades a las que resulta sensible el oído es inmenso, sino también porque la sensación de fuerza sonora tiene una dependencia logarítmica con la intensidad. En resumen, la definición de nivel de intensidad acústica: el nivel de intensidad está dado por la fórmula que vemos a continuación. La tabla que estamos presentando en esta diapositiva vemos algunos ejemplos de intensidad de sonido. Por ejemplo, los 140 decibeles es el umbral del dolor, 130 decibeles es un avión despegando, vemos que 100 decibeles es la intensidad del sonido de una perforadora eléctrica, 80 decibeles es la intensidad del sonido de un tren y 0 decibeles es el umbral de la audición. Después de definir los términos anteriores, colocaremos un ejemplo, el cual se va a simular en el software Modelos 4.01. El ejemplo es el siguiente. El nivel de intensidad de un punto situado a 100 metros de una fuente sonora puntual es de 60 decibeles. Dado esto, calcular A, la intensidad sonora de este punto, B, la potencia que se emite. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la gráfica de la situación que nos muestra el ejemplo, para así de esa forma llegar a concluir lo que nos pregunta. El gráfico es el que vemos aquí. Aquí nos dicen que F es la fuente sonora, o sea esta. P es la potencia de la fuente sonora, o sea la potencia con que emite la onda del sonido. P es el punto donde va a llegar el sonido de la onda, y es la intensidad con que llega, y es el nivel de la intensidad con que llega. Entonces, conociendo esto, vamos a solucionar el punto A. Para solucionar el punto A tenemos los siguientes datos. En la teoría que explicó anteriormente mi compañero, tenemos que beta es igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Tenemos también que la fórmula de intensidad está dado por potencia sobre 4pi r cuadrado, donde r es la distancia. La distancia nos la da el problema diciendo que es igual a 100 metros, y también nos dice que beta es igual a 60 decibeles. En I sub 0 está dado ya por ley que es 10 a la menos 12 vatios sobre metros cuadrados. De acuerdo con esa información, pues miramos que hay una fórmula que contiene ahí y que la podemos despejar para encontrar cuánto, la intensidad total. Lo que hacemos entonces es reemplazar a beta, que es igual a 60 según lo que nos dice el problema, igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Aquí lo que hacemos es empezar a despejar I. Pasamos el 10 a dividir, nos queda 6 igual al logaritmo de I sobre I sub 0. Como es un logaritmo, queda al otro lado como un exponente, entonces 10 a la 6
igual a I sobre I sub 0. Para despejar a I, pasamos a I sub 0 a multiplicar. Como ya conocemos que I sub 0 es igual a 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, reemplazamos y con esto tenemos que I es igual a 10 a la menos 6 vatios sobre metros cuadrados. De acuerdo a esta respuesta, pues ya nos vamos a hallar la potencia de la fuente. Entonces tenemos que hay una fórmula que contiene la potencia y que podemos despejarla para hallar el resultado. Entonces, I, la fórmula de intensidad, está dada por potencia sobre 4pi r cuadrado. Tenemos a I y tenemos a R, entonces despejamos a P. Queda que P es igual a I por 4pi r cuadrado. Reemplazamos los valores que ya conocemos con anterioridad y nos da un resultado de que P es igual a 0.13 vatios. Ya con estas respuestas vamos a modelos y simulamos toda la situación, lo cual va a explicar mi compañero. Una vez en Modelus, lo primero que debemos hacer es definir nuestro modelo matemático. Para esto ponemos las dos fórmulas que usamos en el problema. Una de ellas es la que nos da el valor de I, que depende siempre de B, ¿tá? Y la fórmula pues de P. Teniendo en cuenta que esté bien definido, interpretamos en el Modelus y este nos va a decir si está bien hecho el modelo matemático o no lo está. Si está bien hecho, como podemos ver acá, él nos va a pedir los parámetros de las variables que tenemos nosotros. Aquí nos está solicitando la variable de B y la variable de I sub 0. I sub 0 para nosotros es una constante, entonces yo podría haber puesto aquí directamente el valor. Pero no es de más pues ponerlo acá. Y damos la variable beta, que son 60 decibeles, que ya no lo está dando el problema. Como pueden notar, aquí me está pidiendo a mí el valor de R, o sea, de la distancia. ¿Por qué no me está solicitando el valor de la distancia? Porque para la simulación nosotros utilizaremos la distancia para ver cómo va aumentando la potencia desde la fuente sonora hasta que llegue a 100 metros, siempre con una intensidad que digamos está ya dada, debido a que ya sabemos que tenemos una fuente sonora de 60 decibeles. Entonces, si vamos acá en el Modelus a la parte de variable independiente, vamos a definir los valores de R. Nosotros estamos diciendo que R va a tener un delta de paso, o sea, va a aumentar de 1 en 1 con un mínimo de 0, que es la distancia que vamos a tener cuando estemos en la fuente de origen, hasta 100 metros, que es donde nos está solicitando actualmente pues el problema, ¿cierto? Ya definidos los parámetros y definida la variable independiente, entonces ya podemos hacer la simulación. Y como vemos, a medida que aumenta la distancia, nuestra potencia va aumentando, hasta que llegamos ya a nuestro resultado, que es con una intensidad y con una distancia de 100 metros tenemos una potencia de 0.13 vatios, que si podemos verificar con el resultado que teníamos hecho en el modelo y de la forma pues matemática, es exactamente la misma. Esperamos que les haya gustado nuestro video, que haya sido claro el tema, que hayan visto cómo se puede manejar el Modelus y cómo se puede aplicar para tener más claro todos los conceptos de todos los fenómenos físicos que se pueden presentar, y agradecemos mucho que nos hayan prestado atención. Hasta una próxima ocasión. Con esta presentación aprendimos y esperamos que hayan aprendido cómo calcular la intensidad y el nivel de intensidad del sonido. Además, cómo simularlo en un software de modelamiento, en este caso Modelus en su versión 4.01. Esperamos que este video y esta presentación hayan sido de su ayuda